Hola, buenas noches a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Cosas de Bolsa. Estamos a jueves 27 de octubre, son las 8, las 9 menos 20 de la noche y no me he resistido a hacer el vídeo sobre los resultados de PharmaMar. ¿Son un poquito polémicos? Sí, para lo bueno y para lo malo. ¿Se esperaban mucho peores? Sí, yo era el primero que los esperaba bastante peores, pero aún así no son buenos. Vamos a hablar un poquito de todo. Los ingresos por royalties crecen un 8% durante los 9 primeros meses del año hasta los 38,3 millones de euros, impulsado por los ingresos de Zepzelca en Estados Unidos. Este párrafo, el primero, me sorprende muchísimo, porque es la primera vez que yo recuerde que PharmaMar, bueno, pues se acelera y dice que los ingresos por Zepzelca, ya sea por royalties, no principalmente son los royalties, crecen un 8% cuando ellos son muy prudentes y que yo recuerde siempre han dicho la mínima cantidad posible de beneficio para luego, oye, no entorpecer los resultados de Jazz. Ya sabéis que no se pueden dar datos por parte de un socio de otra compañía que tenga que presentar los resultados. No recuerdo cuándo los presenta Jazz, pero creo que es al principio, la primera semana de noviembre, si no ya para el 8, 9, 10 de noviembre, por ahí, por más o menos esas fechas. Con lo cual, que ellos digan que ha crecido un 8% me sorprende muchísimo. Me sorprende muchísimo. Más que nada porque es la primera vez. Lo segundo, ese incremento del 8% pues nos salva los trastos. ¿Vale? Ahora lo vamos a ver. Porque aquí en el último párrafo, bueno, en el último apunte, el beneficio neto obtenido hasta el 30 de septiembre es de 8 millones de euros. Si recordáis, hasta los 6 primeros meses eran prácticamente 6 millones, con lo cual quiere decir que hemos ganado 2 millones en este trimestre aproximadamente, ¿eh? Con lo cual, ese 8% de ingresos extra, pues ha venido pero que muy bien. Pero muy bien para salvar los trastos. Algo sorprendente, a mí me llama mucho la atención, ¿verdad? Acordados, es la primera vez que yo recuerde que, bueno, pues se adelantan cifras de beneficios extraordinarios por los royalties. Algo muy curioso. En cuanto a los ingresos totales, pues ya veis la diferencia. Eran 145,5 millones en los 9 primeros meses del año pasado. Bueno, pues ahora están en 117,6. Prácticamente hay unos 28 millones de euros de diferencia. Una pérdida considerable. La mayoría debido a John Delis, ¿vale? Los ingresos en John Delis. Tengo aquí las cuentas hechas. Pero también se pierde bastante en las ventas de materia prima de Zepzelca y John Delis. Ojo, ahí no lo separan. La venta de materia prima de los oncológicos Zepzelca y John Delis van en el mismo paquete. El año pasado se vendían 17,8 millones en materia prima a nuestros socios. Este año se venden 12,5. Es algo muy lógico. Y aparte, en I+D ahora se sitúa en 70,3 millones de euros, una auténtica salvajada, que es un incremento del 19%, que más o menos son 11 millones de euros más. 11 millones de euros más. Con lo cual, las cuentas no están tan mal. No están tan mal. Fijaros que nos estamos gastando 70 millones de euros en 9 meses. Cuando esto se relaje un poquito, que no es para dentro de 6 meses, ni muchísimo menos, pero estamos hablando que para el 2026, si todo va bien, el gasto en I+D no creo que supere las cifras que estamos viendo ahora, ni muchísimo menos. Pero luego con el paso de los años, 2027-2028, sí podrían volver a subir. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Tenemos muchas moléculas en ensayo de fase 1 y fase 2 que con el paso de los años, bueno, luego lo veremos en las noticias, con el paso de los años seguirán generando muchísimo gasto. Por eso hay que establecer Zepzelca como una de las principales fuentes de ingreso, que por ahora va bastante bien. Bueno, aquí nos hacen un recordatorio de todo lo que estamos viendo con el Early Access en Francia, que es lo que más me ha llamado la atención, donde se sitúa en 26,1 millones frente a los 13,8. Recordar que en el segundo trimestre tuvimos un pago adicional de aproximadamente de 10 millones, con lo cual también ha subido, porque esto no son 26,1 millones reales, son 16, en torno a 16 millones, con lo cual, oye, en Francia también se vende, aunque también apunta aquí en la propia empresa que, oye, no solo es en Francia, es en Austria y en España, en menor medida, muchísima menor medida. Pero bueno, como veis, los franceses, aparte de bajarnos muchísimo el precio de la molécula en el Early Access, que nos hizo polvo, nos hizo mucho daño, acordaros, pero bueno, va creciendo poquito a poco. Vamos a ver si cada trimestre vamos generando 1, 2, 3 millones de euros más, que siempre viene muy bien.
Por lo demás, bueno, pues lo vamos a ir hablando poquito a poco. Aquí tenemos un resumen más o menos de todo lo que estaba pasando. Y si seguimos para adelante, termina la noticia y vienen las cuentas con los hitos, ¿no? A 30 de septiembre tenemos estos ingresos, los royalties obtenidos por las ventas de Cepcelca y Yondelis realizados por nuestros socios y sus respectivos territorios son 38,3 millones frente a 35,4. Va estupendamente, sobre todo por el incremento de las ventas de Cepcelca, no Yondelis, lógicamente. Y luego lo de la caja, ¿no? En el grupo registra una caja de 185,5 millones de euros, que es muy llamativo esta pérdida de aproximadamente unos 43 millones de euros. Hay que tener en cuenta que, como decía en otros vídeos que le explicaba a un miembro, cuando tú pagas el dividendo no se quita de los beneficios, se quita de la caja. Y cuando tú compras acciones, tus propias acciones o de otra empresa, también se quita de la caja, no del beneficio. Con lo cual esta reducción de caja es lógica con la recompra de acciones en autocartera y el pago del dividendo que ya está descontado, ¿verdad? Eso era normal. En cuanto a los resultados, bueno, pues sí que les he hecho un vistazo, es un desastre absoluto en cuanto a ingresos, venta en oncología, todo cae excepto los royalties en oncología como era esperado. Tampoco me esperaba una cifra tan elevada de un incremento del 8%, yo juraría que me esperaría un 1 un 2% como mucho, porque esta es la cifra que nos está hablando, es que estamos recibiendo más royalties por parte de mayor número de venta de Cepcelca. Pero ojo, si las ventas de la materia prima, que es algo que no se puede manipular, si son menores, ten en cuenta que también ahí entran, dentro de esas materias, entra Yondelis, bueno, pues aquí es muy difícil calcular qué es lo que está pasando. Si aumentan los royalties, quiere decir que las ventas han aumentado, pero si los ingresos son menores y metemos a Yondelis y a Cepcelca, bueno, pues nos hacemos un lío y no sabemos exactamente muy bien qué es lo que está pasando. Bueno, este dato es muy preocupante a la hora de esperar a que lo presente Jazz dentro de unos, pues supongo que dentro de unos 15 días aproximadamente, porque puede ser más o puede ser que la empresa los haya calculado a ojo y nos estemos equivocando. Repito, es una diferencia de casi 3 millones de euros con respecto al año anterior, ¿vale? Y hemos tenido un beneficio de 2 millones. Aquí no lo jugamos mucho. Jugamos mucho esto. Mucho. ¿Vale? No vaya a ser que nos estén metiendo aquí la gamba, que no sería la primera vez. Cuidado con este dato, es muy preocupante. Bueno, pues los datos numéricos hay poco que decir, a excepción de la caja y la deuda. ¿Vale? Vamos en I+D, donde vemos el incremento brutal del I+D, que es lógico. Hemos pasado, el año pasado a estas fechas teníamos en torno a 59 millones de euros de gasto. A este año tenemos 70,3 millones, una auténtica salvajada. ¿Es necesario? Sí. ¿Lo veo bien? Sí. ¿Que teníamos que haber sido un poquito más moderados? También. ¿Que igual teníamos que haber buscado más socios? Sí. Pero bueno, ya dijimos a principio de año 2023, este es un año de travesía muy malo. Y bueno, el 2024, como vamos a ver en los apuntes que tenemos sobre los medicamentos, oye, parece ser que va a ser un 2024 que puede estar bien asentado, pero además desde el primer trimestre. Ahora lo vamos a comentar. Aquí tenemos los gastos en I+D, otros gastos, resultado bruto de explotación en el EBITDA. Claro, el EBITDA se desploma lógicamente. Tesorería y deuda. Bueno, pues aquí tenemos la deuda financiera que aumenta en 600.000 euros porque hemos abierto varios préstamos institucionales y hemos cerrado otros, tanto institucionales como bancarios, de un valor de 4,3 millones. Así que nos quedamos más o menos como tenemos. Estamos entre 39 y 40 millones de euros de deuda, que está muy pero que muy bien, frente a una caja de 185.000, teniendo una caja neta de 140, casi 146.000 euros. Hay una reducción de la caja neta en 47 millones, normal. Con todo lo que nos hemos gastado en la compra de las acciones y el dividendo, es normal, bastante normal. Evolución de las actividades de I+D. Bueno, pues ya tenemos el cáncer de pulmón microcítico en fase 3, ya lo sabéis desde hace muchísimo tiempo, el estudio de Lagoon, que bueno, pues eso nos daría pie a una entrada en Estados Unidos, lógicamente una aprobación total en Estados Unidos, y además sirve de ensayo de registro en otros territorios fuera de Estados Unidos, incluyendo la jurisdicción de la EMA, que es la Agencia de Medicamento Europea.
Además tenemos combinación con otros medicamentos que van bastante bien y el estudio de Zepzelca, lurbitinib en combinación, ya se ha presentado muchos resultados en los congresos de hace unas pocas semanas, donde los datos han sido muy buenos, llamativos, oye, y por este motivo podemos estar bastante contentos. El problema de todo esto, que el estudio de Lagún pues no está pendiente de terminar dentro de poco, posiblemente sea para el 2025. Que se presentan unos datos espectaculares, entre comillas, ¿es posible tener un aprobado antes de tiempo? Pues es posible, pero no contéis con ello. No contéis con ello, ¿de acuerdo? Vamos a poner en el mejor de los casos para el 2025. Luego tenemos la molécula, la EQB-tenida, la PM14, que está en fase 1 y 2. Más ensayos, más gastos. Estos ensayos y estos gastos pues son lo menos importante. El problema son las fase 3, porque normalmente no te piden una sola fase 3, puedes tener varias fase 3 a lo largo del tiempo, donde tienes que reclutar a muchísimos hospitales, muchísimos pacientes, y eso es lo que genera mayores gastos. También tenemos estudios en combinación con esta molécula, la PM54 y la PM534, pero además tenemos el COVID-19 en fase 2 con la plitidepsina, que si no recuerdo mal, en algún que otro trimestre, ya lo habíamos comentado, la de millones de euros que se lleva esta investigación, para no tener un resultado adentro de unos pocos meses, ni muchísimo menos. Ya veremos qué es lo que pasa con todo esto. En cambio, en el segmento RNA, con la de interferencia con el Sylentis, me encanta lo que he leído y me gusta mucho lo que estoy leyendo, porque dice el ensayo clínico de fase 3 con tivanisiran, me cago en los nombrecitos estos, para el tratamiento de la enfermedad de ojo seco asociado al síndrome de Sjögren, llevado a cabo en Estados Unidos y España, ha completado el reclutamiento de pacientes en el mes de septiembre del 2023, algo que yo desconocía. En él han participado 30 hospitales, y se reclutaron un total de 200 pacientes. Actualmente se continúa el tratamiento durante 3 meses del último paciente. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros hemos reclutado en septiembre el último paciente y se continúa el tratamiento durante 3 meses, quiere decir que para enero del 2024 se terminará de tratar al último paciente y por lo tanto se dejará de recoger datos. Luego viene la fase de recopilación de datos, tratamiento de informes y lo que sea. Yo no, de estas cosas yo no tengo ni pajotera idea. Y se espera que estos datos se presenten en el primer trimestre del 2024. Es algo muy, pero que muy bueno, porque eso quiere decir que seguramente para el segundo trimestre del 2024 tengamos unos datos claros de la funcionalidad de Sylentis, para lo bien y para mal. Acordaos que esperábamos buenas noticias de China, que estarán a punto de llegar, esperemos que sea antes del 2024, pero además hablábamos de Sylentis, que nos iba a dar una gran alegría. Crucemos los dedos, porque todo puede salir mal, pero bueno, por ahora el tratamiento estaba saliendo bastante bien. Para principios del 2024, que era lo que hablábamos al principio de año. Este año iban a caer los ingresos, iban a caer los beneficios, incluso nos podíamos poner en pérdidas, por ahora nos estamos salvando, pero íbamos a tener noticias muy interesantes sobre Sylentis en el 2024, y lo de China, bueno, pues yo le quitaba importancia porque haciendo cálculos de lo que se podía ingresar en China, la aprobación en China tampoco iba a ser tan espectacular. Pero bueno, es una aprobación más, además es un territorio bastante extenso. Ya veremos si se va a ir expandiendo no solo para aquella provincia, sino para todo el territorio de China. Esperemos que sí. Ellos van a una velocidad estratosférica comparado con los americanos y a años luz comparado con los europeos, con lo cual siempre es una buena noticia. Pero Sylentis, oye, pues mira, nos puede dar una alegría a principios del 2024, que está a la vuelta de la esquina. Así que me ha alegrado mucho. Pero además, en cuanto al segundo ensayo de fase 3, llevado a cabo también con tivanisiran, llamado FIDES, y cuyo objetivo principal es evaluar la seguridad por eventos adversos oculares y no oculares, completó el reclutamiento de pacientes en el mes de octubre del 2022, es decir, hace un año, y se continúa con el tratamiento hasta finalizar los 360 días del último paciente. ¿Qué quiere decir? Que en este octubre del 2023 se ha terminado de tratar al último paciente. Este ensayo clínico, denominado FIDES, es un estudio multicentro, 26 centros aleatorizado, con doble ciego, de 300 pacientes, oftalmología de vehículos durante 360 consecutivos. Con lo cual, este estudio de fase 3, dentro de poco, también conoceremos los datos.
Con lo cual estamos viendo un montón de buenas noticias que se empiezan a acumular, ¿vale? Hemos tenido unos resultados, vamos a decirlos malos, mejores de lo esperado. Yo pensaba que íbamos a entrar en pérdidas, pero bueno, hemos tenido ahí un maquillaje, no sé si es un maquillaje o no, estoy hablando de más. Posiblemente sea un dato bastante real para intentar pues maquillar un poquito los datos y decir, bueno, es que si no ponemos la cifra más o menos real de lo que hemos ingresado por royalty de CCLK, salimos en pérdidas. Entonces es mejor aproximarla lo más posible a la realidad para que nos salga con beneficios. Yo me alegro por ellos, me parece estupendo, pero tengo mis dudas si es un dato real o está maquillado, ¿vale? Esa es mi duda. Lo segundo, ya veis, tenemos noticias muy positivas sobre Sylentis. Oye, y está en la vuelta de la esquina. Estamos ya, nos vamos a empezar noviembre, nos queda noviembre, diciembre y nos metemos en enero, febrero y marzo, ¿vale? Ya sé que son muchos meses, pero ya estamos pasando lo peor. Ya veremos al final de año qué resultados, bueno, al principio del año 2024, qué resultados de 2023 nos presentan, que lógicamente serán muy pobres, pero bueno, teniendo en cuenta que es una empresa que han caído los ingresos prácticamente, yo diría que un 25%, tenemos un 20% más en investigación, tenemos muchísimos más gastos, tenemos la recompra de acciones, tenemos lógicamente el pago por dividendo y aún así ganamos dinero, 2 millones. Lógicamente, ganar 8 millones de euros en 9 meses no corresponde a una capitalización como la que tenemos ahora, corresponde a una capitalización mucho más abajo, mucho más abajo. Por lo tanto, mañana, ¿qué podría pasar? Pues vete tú a saber, esto es bolsa. Fijaros en los resultados que ha tenido Enagas y reaccionó positivo las dos primeras velas, los dos primeros días, y luego ha resultado un poquito negativo. ¿Quién sabe? Yo no sé lo que va a pasar mañana, pero con estos resultados de 8 millones de euros en 9 meses, lógicamente la capitalización está muy elevada. Muy elevada. Pero las noticias están muy cerca y se esperaba mucho más daño en los beneficios. Con lo cual, por ahora estoy contento. Estoy contento. Así que este 2023 está cumpliendo las expectativas de ser un año malo, pero a la vuelta de la esquina ya está el 2024. Con lo cual, bueno, pues simplemente hace falta aguantar un poquito más. Espero que os haya gustado los resultados, lo estoy haciendo en forma abierta porque sé que hay muchísimos suscriptores que me seguís simplemente por formar. Oye, y esto hay que hacerlo en abierto para compartirlo. No estoy disgustado con los resultados, ni fu ni fa, bastante neutros, pero con las noticias que van a llegar en el 2024 estoy muy pero que muy ilusionado. Bueno, pasad una buena noche. Un saludo a todos, chao.